Estábamos viendo el caso de Friedman en su libro de los prejuicios del dinero, donde habla justamente, pues sobre toda la importancia que ha tenido el dinero a lo largo de la historia, ¿no? De las civilizaciones y cómo algunos casos pueden llegar a parecernos extraordinarios o impensables o a veces muy inocentes, a lo mejor esa es la palabra. Y bueno, el propio Friedman eh, va mostrando cómo incluso lo que podríamos llamar ahora los sistemas monetarios más avanzados, pues a final de cuentas siguen siendo muy parecidos a los primitivos, ¿no? A lo mejor se han hecho más sofisticados, a lo mejor no nos hemos dado cuenta tan a detalle cómo funcionan, pero entendemos que incluso el sistema monetario eh, hoy en día, pues es un sistema monetario basado en la confianza, ¿no? Y entendemos que esa confianza, pues es la que ha generado que sobre todo las instituciones financieras, pero aún más importante, el propio Banco Central o la autoridad monetaria, que no siempre es un banco central, eso se ve ya en política monetaria, pero esa autoridad monetaria lo que tiene que buscar es la confianza, ¿no? Y justamente tiene que demostrarle a la gente que es una institución sumamente confiable, segura, que su dinero es seguro, que su dinero va a mantener el valor a lo largo del tiempo. Por eso les decía que no es día gratis que por ejemplo, en el caso de México, el Banco Central, el Banjico, ha buscado tener una política muy ajena, o sea, en cuestión política, a lo que hace, o a la política de los gobiernos, ¿no? Digo, no es solo de este gobierno actual, sino de gobiernos anteriores, desde que tiene su autonomía, pues el Banco Central ha buscado mantener ese tipo de reconocimiento, ¿no? A final de cuentas entendemos, pensamos en el Banco de México como una institución respetable dentro del país. Y bueno, pues no es de a gratis, es justamente por esta cuestión de la confianza. También en el caso, por ejemplo, de la banca comercial, la banca múltiple, que es lo que ahora nos rigen los bancos privados, también esos bancos han buscado, siempre están buscando tener la confianza de sus clientes, ¿no? Y de hecho, muchas veces en cuestiones de publicidad son palabras que utilizan, ¿no? La confianza, ven y deja tu dinero aquí, confía en nosotros, tu dinero está a salvo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que entonces, basado en un sistema de confianza, se ha permitido regresar entonces a un sistema de dinero fiduciario, o sea, dinero basado en la fe. Digo regresar, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia se ha encontrado que el dinero fiduciario ha existido en ciertas etapas de varias civilizaciones, pero el dinero fiduciario, tal cual lo conocemos hoy en día, pues podríamos decir que ha sido la etapa donde más ha perdurado, ¿no? Y partiendo justamente entonces del dinero fiduciario, pues Friedman hacía las preguntas que a su vez yo también llegué a hacérselas a ustedes y analizábamos por qué una persona acepta un billete de papel y acepta que tiene valor. ¿Y por qué a lo mejor nos podrían dar un trozo hecho con el mismo papel y ese trozo de papel no iba a tener valor para nosotros? Entendíamos que por una parte, bueno, pues el dinero que emite el Banco Central, pues tiene un respaldo legal sumamente fuerte, ¿no? En el cual el gobierno, incluso por imposición, decide que todas las deudas públicas y deudas privadas se tengan que pagar con
este dinero. Y por otro lado, digamos, esa es la cuestión legal, esa es la cuestión coercitiva hasta cierto punto. Por otro lado, también de manera inconsciente, pues decíamos que las personas en general, pues confían en aceptar lo que Friedman llama esos pedazos de papel verde, haciendo alusión al dólar, porque creemos que alguien más también lo va a recibir. Si yo recibo un billete, en nuestro caso un billete en pesos, pues ese billete yo lo recibo porque sé que entonces alguien más va a aceptar ese billete como medio de cambio, ¿no? Tanto la otra persona como yo, entonces tenemos confianza en que ese billete, pues, tiene valor y podemos llevar, pues, a lo mejor, desde operaciones muy básicas, como lo que es el comercio, un comercio de compra-venta, a lo mejor hasta cuestiones ya más complejas, como podría ser el pago de algún tipo de deuda o contratar para hacer algún proyecto o incluso en cuestiones financieras especulativas. En todas esas funciones, entendemos entonces que este dinero va a tener valor. ¿Sale? ¿Queda claro alguna duda, algún comentario? Digo, estoy retomando un poco lo que vimos la sesión anterior. ¿Todo queda claro? Bueno, vamos a avanzar entonces. Eh, Entendemos entonces que ya cuando existe un medio de cambio común, este va a estar entonces aceptado por lo que dice Friedman, por un convenio y un sistema monetario que va a deber justamente su existencia a la aceptación mutua de algo que dice Friedman no es más que una ficción, ¿no? O sea, todos estamos en y todos aceptamos esta ficción por convenio. Está consensuado, todos estamos de acuerdo en que de esta forma debe de funcionar el sistema monetario. Pero, nos dice Friedman, algo importante es que a pesar de que el sistema monetario es una ficción, no es una ficción frágil, o sea, no es algo que ya rápidamente pudiéramos abandonar. ¿Por qué? Porque a lo mejor consciente o inconscientemente, pues todos vamos a tratar de mantener justamente esta ficción. Incluso ante factores externos que pudieran debilitar un sistema monetario, también todo mundo buscará perpetuar que este sistema monetario continúe. ¿Sale? ¿Por qué? Pues por conveniencia. Todos estamos de acuerdo entonces de que así tiene que existir y aunque encontráramos ciertas cuestiones de fragilidad, lo más probable es que toda una sociedad busque de alguna manera tratar de mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque todos los intereses están planteados en este sistema monetario. Y de alguna manera sabemos que si un sistema monetario colapsa, pues eso va a generar grandes crisis para todas las personas. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es que cuando encontramos algún tipo de debilidad o de fragilidad, lo que buscamos es justamente corregirla y darle fuerza y seguir alimentando esta situación de ficción. Aunque nos dice Friedman que todo mundo busque justamente perpetuar y mantener esta ficción no implica que sea indestructible. O sea, también hay situaciones en las cuales, aunque todo mundo quiera, pues de todos modos los sistemas monetarios pueden colapsar. Hoy en día, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Sistema monetario que por sí mismo no ha podido levantarse, han tenido que recurrir a sistemas monetarios alternos, como pueden ser las criptomonedas o el caso de los dólares, ¿no? Ya ahora Venezuela se está dolarizando de manera indirecta porque su propia moneda local no ha podido posicionar, incluso pues las autoridades
está perdiendo, o todo el sistema financiero venezolano, pues ha perdido justamente lo más importante, la confianza de la gente en la propia institución. Si no existe confianza en la institución, no puede existir confianza en el dinero que emite. ¿Sí? ¿Queda claro alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, avanzo entonces. Eh, dice Friedman que hablando, por ejemplo, de esta parte en la cual cuando existen situaciones de hiperinflaciones, pues es muy probable que la gente empiece a rechazar el dinero de curso legal, como lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Pero a pesar de que se rechaza ese dinero por la inflación que implica, de todos modos, la gente difícilmente va a buscar cambiar esa forma de intercambio. Lo que van a hacer es tratar de buscar entonces ahora un nuevo medio de cambio, ¿sale? Porque la gente va a preferir buscar un nuevo medio de cambio, un nuevo sustituto del dinero que no les está funcionando, en vez de, por ejemplo, regresar al trueque primitivo. Sabe uno de manera inconsciente que el trueque, a final de cuentas, no es una salida que pudiera considerarse entonces hoy en día. Dice Friedman, lo que sucedería es que si ya tu moneda local no te convence por la inflación que representa, pues entonces vas a buscar algún otro medio. Incluso puedes buscar medios de cambio de lugares externos, como pueden ser el caso de las divisas y como está sucediendo en este caso de Venezuela, ¿no? La gente de alguna manera se está haciendo de dólares, también la gente está utilizando aplicaciones, está utilizando algún tipo de criptomonedas y realmente su economía está funcionando con estos medios de cambio. ¿Por qué? Porque el medio local no está funcionando. Ok, con esto, nos dice Friedman, entonces se asegura que la gente ha aprendido a darle valor a los billetes y también a las monedas del Banco Central. Y este valor va a estar ligado a la fe que le tienen a ese dinero y a la institución que lo emite. En ese momento estamos hablando de que ya cuando la gente logró hacer esta parte de darle valor a billetes y monedas establecidos por una institución, es en el momento en el cual se está creando el nuevo dinero fiduciario, o también hoy en día en muchos escritos ya lo conocemos también como dinero fiat, sobre todo si hoy en día leen artículos, aunque sean en español, de, por ejemplo, de criptomonedas, ahí no se utiliza, desconozco la razón, no utilizan la palabra fiduciario, utilizan la palabra fiat, ¿no? Entonces es por esa razón que lo estoy poniendo aquí en pantalla, porque en escritos nuevos ya la palabra fiduciario empieza a desaparecer y empieza a utilizarse ahora más la palabra fiat, que viene realmente de la palabra en inglés. Ok. Entonces, si ahora el dinero está basado en fe y en credibilidad y en confianza, pues, ¿qué es lo que va a respaldar al dinero hoy en día? Esa es una pregunta que entonces nos tenemos que comenzar a hacer. Ya dependemos de un sistema de confianza, pero ¿qué lo respalda? Entendemos que en un origen, el dinero de alto poder, pues casi siempre o la mayoría de las veces estuvo vinculado con algún artículo. Y eso quiere decir que los gobiernos, que eran realmente los que comenzaron a, a monopolizar la emisión del dinero, anclaron ese dinero a algún artículo escaso y que representara gran valor. Entendemos que a lo largo de la historia y sobre todo de la historia europea, pues
la mayoría de los gobiernos comenzaron a anclar su dinero justamente en los metales preciosos que eran el oro y la plata, en el entendido de que en Europa el oro y la plata son metales sumamente escasos. En América no era tanto la situación. En América había más oro y plata, y bueno, pues por esa razón fue que obviamente cuando España viene y coloniza, pues España comienza a tener grandes reservas de oro y plata, ¿no? Pero la idea se quedó, esa idea de entonces anclar el dinero al oro y la plata fue continuando a lo largo de los años, y durante muchos años los países comenzaron a emitir sus monedas y sus billetes anclados a estos metales. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos ancló durante mucho tiempo el dólar a las reservas de oro que poseían. En el caso, por ejemplo, de nosotros, como somos grandes productores de plata, de hecho, estamos considerados como el segundo productor de plata en todo el mundo, pues México ancló sus pesos a la plata. De hecho, durante muchos años los pesos mexicanos fueron hechos de plata, ¿no? Y eso era lo que le daba estabilidad al dinero que iban emitiendo las naciones. ¿Qué sucede? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza aquello que se llama el nuevo orden, cuando los países se dan cuenta, sobre todo los países aliados, se dan cuenta de que ya no va a ser posible en un futuro actuar de manera aislada, comienzan a tener reuniones y empiezan a establecer que se necesita crear un sistema monetario internacional. Eso obviamente viene de una famosa reunión conocida como la reunión de Bretton Woods, donde se iba a establecer cómo iban a empezar a actuar ahora los países y sobre todo cómo se iba a definir toda la parte de este nuevo sistema monetario internacional. A la conclusión que se llegó, digo, ahora no entro en más detalle porque eso es tema del siguiente semestre, a una de las conclusiones a las que se llegó fue que todas las monedas en el mundo iban a estar, a cotizarse de acuerdo con el dólar. El dólar se utilizó entonces desde esa época, desde Bretton Woods, como la moneda en la cual se iban a cotizar el resto de las monedas. Y parte de lo que le dio fuerza justamente a que el dólar fuera la moneda a la cual todas las demás se iban a cotizar, pues es que el dólar, número uno, estaba anclado al oro, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se comprometió en ese tiempo a que iba a emitir solamente los dólares que se requirieran de acuerdo a las reservas de oro que existieran. Y número dos, que sobre todo muchos autores dicen es la más importante, pues no hay que olvidar que Estados Unidos ya después de la Segunda Guerra Mundial se perfilaba como la potencia mundial. Es la nación, incluso hoy en día, que si bien ya no tiene el poder económico, sigue teniendo el poder militar. Entonces, bueno, por las buenas o por las malas, se estableció que el dólar fuera la moneda, incluso hoy en día se sigue considerando de esa forma, que el dólar sea la moneda en la cual el resto de las monedas se cotizan. Ok, eso fue uno de los acuerdos que se tuvieron en Bretton Woods, pero ¿qué sucedió? Que ya en 1971, ya con el presidente Nixon en Estados Unidos, debemos de saber que ellos estaban justamente en la guerra de Vietnam, estaban perdiendo esa guerra que creían que iban a solucionar en 15 días. Había cada vez más bajas, el ejército estadounidense estaba muy desgastado y Nixon necesitaba financiar ese gobierno, esa guerra. ¿Qué sucede? Que bueno, pues un buen día Nixon dice necesitamos financiar, necesitamos echar a andar la máquina de billetes, y entonces en cadena nacional decide dar fin justamente a ese acuerdo que se tenía de Bretton Woods. A partir de que Nixon decide que el dólar ya no va a estar anclado al oro,
podemos nosotros decir que es el origen entonces del dinero fiduciario actual. El dólar deja de estar vinculado al oro y todos los países responden de la misma manera, se sienten también los demás países más aliviados y entonces deciden que van a seguir cotizándose de acuerdo al dólar, pero ahora ya no va a existir un control de emisión. Ahora ya todos los países van a poder emitir la cantidad de dinero que consideren necesario. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Va quedando claro todo esto? Bueno, ok. Entendemos entonces que a partir de esta acción de Nixon y de que las naciones decidieron seguir este mismo ejemplo de Nixon, pues hoy en día ya vivimos en un sistema de dinero fiduciario, donde ese dinero va a depender entonces de la confianza que se tiene a las instituciones financieras y a las instituciones gubernamentales. ¿Qué han hecho hoy en día, sobre todo las instituciones financieras, que son con las cuales la gente tiene el acercamiento en cuestiones de dinero? Pues las instituciones financieras lo que han buscado es justamente apartarse lo más que puedan de del gobierno. Era lo que les mencionaba, el Banco Central, en el caso del Banco de México, pues nosotros vemos que es una institución que se maneja muy independiente de las políticas de gobierno. Si bien tiene que seguir justamente con la política económica del gobierno y a partir de la política económica del gobierno hacer una política monetaria, nosotros no vemos que el gobernador del Banco de México se encuentre dando explicaciones o hablando de manera política. Siempre lo vemos como de una forma más aislada, más incluso apolítica, ¿no? O sea, el Banco de México trabaja como de manera aislada. ¿Con qué intención? Con la intención, obviamente, de mantener su reputación y de mantener y dar la confianza a la gente. Y lo mismo los propios bancos comerciales. Nosotros vemos que los bancos comerciales por lo general se mantienen aislados a todos esos comentarios que muchas veces llegan a hacerse, por ejemplo, en presidencia, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando están inmiscuidos, que los entrevistan, bueno, pues sí darán la respuesta, pero tratan de no darle continuidad a eso. ¿Por qué? Porque ellos dependen de su reputación y entonces lo que van a estar cuidando es justamente su confianza. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? ¿Sí me escuchan? Todo bien. Ninguna duda, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, con esto entonces terminamos de ver lo que me interesaba de Friedman y vamos a ver otro tema que es importante que veamos, que es justamente, les mandé un artículo de Guadalupe Mantey que se llama El apoyo fiscal al Banco Central y la de esta lectura, lo que me interesa que ustedes revisen y que sobre todo se les quede muy en claro, porque en semestres posteriores lo van a estar viendo, es justamente el tema del señoreaje. Ok, vamos entonces a comenzar. Ok, nos dice Mantey, perdón, que pues hace aproximadamente, desde hace 20 años, un poquito más, pues dada toda esta política eh, de renovación, o esta política, ¿cómo llamarlo? Esta teoría monetaria dominante, sobre todo desde el momento en el cual los monetaristas se vuelven ya
una teoría dominante o la teoría convencional, pues vemos que se le da obviamente mucho peso a la autoridad monetaria. Y justamente todas estas políticas, toda esta teoría, todas estas justificaciones monetaristas, pues a lo que van llevando es justamente a buscar que los bancos centrales, que son aquellos que controlan la parte monetaria de una nación o la parte económica muchas veces de una nación, pues deban de ser autónomos. ¿Por qué? Sobre todo, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues había muchos casos demostrados en los cuales los gobiernos pues se dedicaban a hacer política, no sé, por ejemplo, de infraestructura, de comprar, bueno, de ir modernizando, de ir dando empleos, de hacer más grande la burocracia, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, cuando se tenían que pagar esos compromisos que tomaba el gobierno, al darse cuenta de que no existía el dinero, que el gobierno no tenía el dinero suficiente para pagar los dinero, pues se podían pagar todos esos tipos de obligaciones, ¿no? Que adquiría el gobierno. Obviamente, esta situación de echar a andar la maquinita cada determinado tiempo, pues lo que iba generando eran efectos inflacionarios, ¿no? Y obviamente los monetaristas, pues, fueron los que dieron pie a decir, ok, si tú quieres tener una economía estable, si tú quieres que siempre tengas una inflación baja, porque bueno, como lo hemos visto, ellos han justificado que la tasa de desempleo, bueno, pues sea eso, ¿no? Porque con el desempleo no vamos a poder. Ok, esa forma de mantener entonces una inflación baja, que incluso hoy en día esa idea se ha modificado un poco, pero es la idea que hoy en día nos gobierna con nuestro modelo de metas de inflación, pues es lo que ha justificado entonces que los bancos centrales sean autónomos. En el caso de México, pues obviamente después de la crisis del 94, pues una de las reformas que se hicieron justamente fue darle autonomía al Banco Central, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de controlar la inflación y mantener estables el nivel de precios, ¿no? En el entendido de que regresaríamos a final de cuentas a nuestra situación original, pero con inflación reducida. Ok, esa autonomía también ha generado entonces que el Banco Central ya no se sienta en obligación de rescatar al gobierno. Y también implícitamente se pensaría que entonces el gobierno, al saber que ya no tiene de dónde disponer, quién le preste ese dinero que se necesita, pues el gobierno entonces se vuelve más, ¿cómo podríamos decirlo? Más cauto, ¿no? Ya el gobierno entonces va a decidir no estar tratando de hacer grandes programas si sabe que no posee con el dinero. Va a tratar entonces de volverse mejor administrador y trabajar solamente con el presupuesto que tiene. De ahí también entendemos por qué existen hoy en día las políticas de déficit cero, ¿no? Incluso el gobierno de México hoy en día sigue bajo esa política de tener un déficit fiscal cero, ¿sí?
O bien, si van a adquirir deuda, ya no la adquieren directamente de su banco central, tienen que adquirir deuda pues de algún otro tipo de prestadores o de algún otro tipo de instituciones, como podría ser el mismo Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Sale? Ok, esta situación entonces ha generado que se limite o incluso en muchos casos se elimine el crédito directo que los bancos centrales daban o dan a sus gobiernos. Pero algo que nos dice Mantei, ok, se buscó y se ha buscado siempre que el Banco Central sea autónomo y tenga la menor de las cargas posibles. Pero algo que también ha ocurrido para que el Banco Central cumpla justamente con su política económica, con su política monetaria en este caso, es que entonces ahora el gobierno se ve obligado a emitir deuda que justamente permita que el Banco Central pueda cumplir con este tipo de política. O sea, ahora se cambiaron los papeles. Antes el Banco Central emitía dinero para que el gobierno pudiera pagar sus deudas y ahora lo que ha ocurrido es que el gobierno se tiene que endeudar para poder hacer cumplir la política monetaria. Cambió el orden y obviamente las consecuencias ahora son diferentes, ¿no? No podríamos decir que contrarias, más bien ahora son distintas porque cambió la dirección. ¿Queda claro esta parte? ¿O no? Queda claro. Ok. Entendemos entonces que también cuando una reserva de divisas eh, crece a una mayor velocidad que la demanda de la base monetaria, entonces, y un banco central como el nuestro se rige bajo un esquema de metas de inflación, pues nos dice Mantei, la única salida que se tiene ante esta situación es aplicar un proceso que se llama esterilización. Ok, ¿qué quiere decir este párrafo? Lo que quiere decir es que muchas veces existen países en los cuales llega una cantidad muy fuerte de divisas del extranjero. ¿Por qué razón pueden llegar mucha cantidad de dinero del extranjero? Pues sobre todo llega por cuestiones de inversión extranjera indirecta, o sea, inversión extranjera que va a ir sobre todo a los mercados financieros, que pueden ser mercados de capitales o pueden ser de instrumentos financieros o pueden ser del mercado de derivados, ¿no? Mucho de este capital es obviamente capital especulativo y obviamente debemos de entender entonces que hay situaciones en las cuales llegan muchas divisas y pareciera así nada más ¿cómo podríamos decir? De vista rápida, que eso es muy bueno para un país, que lleguen muchas divisas, ¿no? Siempre todo el mundo nos dice, ay, ojalá llegue más dinero, ojalá tengamos más dinero para poder crecer, etcétera, etcétera. Pero lo que Mantei quiere decir es justamente que a veces llega tanto dinero que en vez de ser benéfico, empieza a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque llega más dinero a la economía del que realmente se esté demandando de manera local. Ahora ya hay más dinero. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se hace ante esa llegada de dinero que de repente llega de forma repentina y llega obviamente a modificar todos los mercados, sobre todo los mercados financieros? Eh, Mantel nos dice que esta situación se va a dar sobre todo porque eh, los países poco a poco han ido cambiando sus políticas restrictivas sobre la movilidad
de capitales. Y entonces, por ejemplo, en el caso de México, después de las situaciones de crisis, pues una de las tantas políticas que nos puso el propio Fondo Monetario Internacional, fue abrir las cuentas de capital, abrir la llegada y la salida, permitir la entrada y salida libre de capitales, que no hubiera ningún tipo de impuesto, ningún tipo de restricción. Y entonces, bueno, pues hoy en día cualquier extranjero o cualquier grupo de extranjeros puede invertir en México fácilmente en cualquier mercado financiero o puede muy fácilmente invertir incluso en inversión extranjera directa. La realidad es que obviamente, si lo vemos de manera proporcional, la inversión extranjera indirecta es muchísimo más grande que la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Por la cuestión de riesgo. La cuestión de riesgo implica que aquellos capitales que llegan solamente de manera especulativa a buscar rentabilidad, pues es lo que van a hacer, van a llegar, van a estar un tiempo y después irán justamente a un lugar donde encuentren una mayor rentabilidad o encuentren mayor seguridad. Cosa que no puede pasar tan fácilmente cuando es inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque si un país o una empresa quiere invertir aquí en México, pues tiene que invertir en planta, tiene que invertir en maquinaria, tiene que invertir en capacitación, y entendemos que la rentabilidad de esos negocios de inversión extranjera directa, pues es más tardada. Y si esas plantas, si ese capital quisiera salir, es más complicado hacer la liquidación, hacer la venta de la planta, ¿sale? Por lo tanto, siempre para los capitales, para los grandes capitales, va a ser más atractivo invertir en mercados financieros. Ahora, ¿por qué llegan tanto dinero o por qué hay situaciones en las cuales llega tanto dinero de este tipo, por ejemplo, al mercado mexicano? Lo podemos entender justamente por la tasa de interés objetivo que plantean los bancos centrales. En el caso de México, la tasa de interés objetivo que plantea el propio Banco de México. ¿Qué sucede? Nosotros entendemos que las tasas de interés van a generarse por una estructura, y la estructura obviamente comienza justamente con la tasa de interés que pone el Banco Central. Eso ocurre en todos los países capitalistas. El Banco Central establece la tasa de interés y esa tasa de interés es, digamos, el costo del dinero. A partir de eso, pues se hace toda una estructura de tasas. Por ejemplo, si el Banco de México establece que la tasa de interés es del 4%, los bancos comerciales saben que les va a costar, si ellos quisieran un crédito con el Banco de México, les va a costar un 4%. Y a partir de ese 4% que les cuesta a ellos el dinero, ellos establecen entonces una tasa a la cual van a estar dispuestos a prestarle dinero a sus clientes. Entendemos por eso que por ejemplo, si tú vas y quieres comprar una casa a través de un crédito bancario, pues la tasa que te cobre el banco va a ser una tasa que será igual a la tasa del Banco Central más la tasa de ganancia, por así decirlo, del banco comercial. Si el Banco Central dice que la tasa es de 4, el banco comercial a lo mejor te va a ofrecer un crédito hipotecario en una tasa de 8. Esa diferencia es la ganancia que tiene el banco. Y posteriormente, ¿no? Esa tasa va creciendo. Si quieres un carro, pues a lo mejor la tasa de interés es del 20 y tantos por ciento. Y si quieres una tarjeta de crédito, que es meramente para consumo, pues la tasa de interés llega a estar a veces hasta en el 60, en el 70%, ¿sí? Esa es la forma en la cual se estructuran las tasas. Pero también a partir de esta tasa que pone el Banco Central, se crean las tasas pasivas, o sea, cuánto se va a estar pagando a las personas que depositen su dinero en cualquier instrumento. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si nosotros comparamos esas tasas de interés, es más, si ustedes ahorita abren la página del Financiero, del Economista, o se meten a la página de Banxico y a la página de la Fed,
vamos a encontrar rápidamente una diferencia muy grande en cuestión de tasas. La tasa de Banxico debe de estar ahorita cercana al 4%, esa tasa de interés, mientras que la tasa de la Fed está partiendo de una tasa de el 0.25%, ¿no? Entendemos entonces que obviamente para un extranjero que quiere invertir podría decir, ok, yo voy a invertir mi dinero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque considero que es la economía más segura, ¿no? Pero si yo invierto mi dinero en Estados Unidos, la tasa que me van a ofrecer va a estar cercana a ese 0.25%, que es la tasa que tiene la Fed. En cambio, si yo soy un poco más riesgoso, pues podría voltear a ver a México. México no es un país tan seguro como Estados Unidos en cuestión financiera, pero México me está ofreciendo una tasa del 4%. Entonces, 4% contra 0.25, pues estamos viendo una mayor rentabilidad. Y por eso puedo decidir entonces irme a México y depositar grandes cantidades. Vamos a suponer que soy sumamente rico, ¿no? Entonces yo, al haber una apertura del mercado de capitales, México no me puede poner una restricción de cuánto dinero voy a invertir ahí. Y yo voy a invertir todo el dinero que pueda. Y así podré invertir 1 millón, 100 millones, 700 millones, los millones que sean, y México los va a tener que recibir. ¿Y qué sucede? Que no es solamente una persona, un inversionista el que hace eso. Muchas veces ya son grandes grupos los que lo empiezan a hacer y a veces la voz se corre, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que generan este problema de entrada de divisas. Muchos dirían, eh, bueno, pues es bueno porque llega mucho dinero, pero y con ese dinero se podría utilizar para echar a andar el país. Pero ¿qué sucede? El problema de países como el nuestro, que estamos dependiendo de una tasa de interés, es que así como entran esos capitales en grandes cantidades, también se pueden retirar. Y entonces es un riesgo muy grande utilizar esas divisas para comenzar a hacer infraestructura. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se van a retirar esas grandes cantidades. ¿Y qué puede pasar? Y ha pasado. Vamos a suponer que entonces la tasa de Estados Unidos es de 0.25, la tasa de México es del 4%, y a lo mejor la tasa de Chile, que es un país más o menos parecido a México en cuestión económica y de estabilidad, a lo mejor Chile decide ofrecer una tasa del 6%. Entendemos que el inversionista lo que va a hacer es buscar una mayor rentabilidad y así de fácil retirará sus millones de México para mandarlos a Chile. ¿Sale? Obviamente, el inversionista, dirían algunos, no tiene escrúpulos. No, no tiene escrúpulos. Siempre va a estar buscando la mayor rentabilidad. Y si Chile u otro país le ofrece las mismas condiciones que México, pero con una tasa de rentabilidad mayor, muy probablemente se vaya para allá. O si México, por algún tipo de decisión, comienza a mostrar inestabilidad económica, bueno, pues entonces los inversionistas decidirán a lo mejor sacrificar un poco la tasa y a lo mejor irse, no sé, a Canadá, ¿no? Canadá que esté ofreciendo una tasa a lo mejor del 1%, pues a lo mejor Canadá va a representar mayor seguridad que México en este momento, ¿sí? Tenemos entonces, y lo que quiero plantear, ese problema. Para los países pueden recibir grandes cantidades de dinero y eso también es problemático. Eso es algo que los bancos centrales como el nuestro van a tener que estarse enfrentando prácticamente todos los días. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Queda claro, José. Ok. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que nos está diciendo Mante y con esa llegada de dinero, de divisas.
Bueno, tenemos que recurrir justamente a esta igualdad que ya habíamos visto previamente de la base monetaria, analizar la base monetaria por el lado de las fuentes y veíamos que la base monetaria iba a ser igual a los activos internacionales, o sea, en específico a toda la cantidad de divisas que se tienen, más el crédito que se da al gobierno, crédito bancario al gobierno, más el crédito que se da a los bancos, el crédito que el Banco Central le da a los bancos, más otros activos netos, ¿no? Eso es lo que conforma la base monetaria, en el entendido de que cualquier movimiento, cualquier cambio en cualquiera de estas variables, pues obviamente afectan de manera directa a la base monetaria. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de países como el nuestro? Bueno, pues la situación actual de países como el nuestro es que este crédito al gobierno está limitado o es prácticamente nulo, ¿no? Ya sabemos que el Banco Central ha decidido ya no darle créditos al gobierno. Ok, entonces esto, bueno, pues ya se mantiene prácticamente, pues no, a lo mejor no en cero, pero sí muy bajo, poco significativo. El crédito también a los bancos, al propio sistema bancario, también es limitado. ¿Por qué? Porque parte de la eficiencia y de la búsqueda de competitividad en el sector financiero o en específico en el sector bancario es justamente limitar el crédito que el Banco Central les puede dar. Entonces también el Banco Central se ha visto en la situación y ha obligado a los bancos comerciales a evitar tener créditos con él o a tener los créditos menor posible, en la menor cantidad posible. También se entiende entonces que el crédito a los bancos pues es limitado y es estable de alguna manera. Y los otros activos financieros, pues por lo general son activos fijos y son poco significativos. En la ley de los grandes números, estos otros activos, bueno, pues son porcentajes sumamente minúsculos. Entonces, si estos tres están limitados y vemos que son fijos o semifijos, pues entenderíamos que realmente lo que va a estar afectando la base monetaria justamente es aquellos activos internacionales. Quiere decir que entonces si los activos internacionales disminuyen, va a disminuir la base monetaria y si los activos internacionales se incrementan, pues esa base monetaria va a tener que estar creciendo. Eso es lo que nos dice la teoría y eso es lo que pues prácticamente todos los países tienen que estar haciendo. Entendemos que entonces la relación más fuerte va a estar entre la base monetaria y los activos internacionales, en específico las divisas que se tienen, las famosas reservas internacionales que muchas veces nos están apareciendo en los periódicos, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede entonces con la base monetaria? ¿Qué pasa prácticamente en todos los países? Pues que aquellas divisas que llevan por concepto, sobre todo de inversión extranjera, que puede ser directa o indirecta, lo que nos dice la teoría es que todas esas divisas deben de convertirse a moneda local, ¿sí? Y estas monedas se van a resguardar como activos internacionales. Entendemos que al ser un sistema contable, pues todo, todo tiene una contrapartida, ¿no? Toda partida tiene una contrapartida. Entonces llega el dinero, llegan esas divisas, el Banco Central las guarda, las convierte en activos internacionales y en contraparte tiene dos opciones. La opción tradicional, la opción que nos dice la teoría es, bueno, pues si yo me llegaron $5 más, los tengo que convertir a pesos y entonces tengo que poner en circulación esos pesos, ¿no? Si me llegaron $20 más, bueno, pues los tengo que convertir en pesos y poner esos tantos pesos en circulación. O bien, otro camino que pueden tomar también los bancos centrales es, ok, yo decido no emitir, pero si yo no emito ese dinero, lo único que puedo hacer es apreciar mi moneda.
Quiere decir que si el dólar, la relación con el dólar, cada dólar valía 20 pesos y ahora me llegó una cantidad muy fuerte de dólares, ahora yo ya tengo muchos dólares. ¿Qué puedo hacer? Apreciar la moneda y entonces dejo que se aprecie y esa apreciación de la moneda lo que va a generar ante el exceso de dólares que ahora yo tengo es que ahora baje el tipo de cambio, ¿no? Ahora el tipo de cambio a lo mejor de 20 pasaría a 15 pesos o a 10 pesos en un caso así muy, muy extremo. ¿Qué pasa? En cualquiera de las dos situaciones, el Banco Central está en un grave problema. ¿Por qué? Porque apreciar una moneda de esa manera, pasar de 20 a 15 pesos, es una situación muy fuerte, muy complicada, muy riesgosa. Y emitir más dinero en circulación lo entenderíamos también como generación de más inflación, ¿no? O eso es lo que nos han dicho los monetaristas, eso es lo que hemos visto, ¿no? De acuerdo con la ecuación de Fisher. Si se incrementa la oferta, bueno, si se incrementa la base monetaria, yo entiendo que se incrementa la oferta monetaria. Y si se incrementa la oferta monetaria, entiendo, entonces, de acuerdo con ellos, en que se va a incrementar mi nivel de precios. Vaya predicamento, entonces, en el cual están los bancos centrales. Ok, ¿qué otra cosa? ¿A qué otro problema se enfrentan los bancos centrales? Los bancos centrales deben de mantener esa tasa de interés competitiva. ¿Con qué intención? Con la intención de mantener los capitales. O sea, si la tasa de interés fue de 4, no puede, y empieza a llegar mucho dinero, no puede decir, no, pues ya me pasé, ahora voy a tener que bajar la tasa a 2. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el banco baje la tasa también de forma abrupta, obviamente los inversionistas van a tomarlo de una o sea, van a tomarlo como de una manera no adecuada, ¿no? No van a entender que el Banco Central ya no quiere tanto dinero y que quiere quedarse con el que tiene. Lo que van a entender es que ya no es redituable y entonces incluso los que ya tenían su dinero desde antes también van a tener o van a buscar migrar a otros mercados que le ofrezcan una tasa de interés más adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque también los bancos centrales quieran que no, en mercados internacionales están compitiendo. O sea, que nosotros tengamos una tasa del 4%, mientras Estados Unidos tiene una del 0.25, no es de a gratis. ¿Por qué? Porque existen muchos países que también están ofreciendo una tasa de interés del 4%. Entonces, si nosotros queremos bajarla al 3%, dejamos de ser atractivos. Quiere decir que tenemos que mantener, o el Banco Central tiene que mantener esa tasa de interés. Ok, hay un gran problema para el Banco Central entonces, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer ante esa llegada de divisas? Saber que no se puede cambiar la tasa de interés, saber que si emito más dinero voy a generar inflación, pero saber que entonces si no le emito voy a apreciar la moneda y también esa apreciación de la moneda va a tener problemas muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a cambiar los precios relativos de las cosas, sobre todo los precios relativos de las importaciones. Ahora va a ser más barato importar y entonces puedo también tener problemas en la balanza comercial. Ahora a la gente le va a alcanzar para comprar más cosas y en muchos casos va a preferir importar que comprar lo local. ¿Se entiende este dilema tan grande en el cual está un banco central en esta situación? ¿Se entiende por qué es difícil ser banquero del Banco Central, sobre todo en México? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, decíamos que entonces el Banco Central va a estar ante dos situaciones. La primera, absorber
todas esas divisas que entran y apreciar el tipo de cambio. La segunda, mantener el tipo de cambio y emitir más circulantes. Solo tiene esos dos caminos. A ver, antes de avanzar, ¿qué preferirían ustedes? Justifíquenme, ¿qué preferirían ustedes? ¿Absorberla y apreciar el tipo de cambio o mantener el tipo de cambio y sacar más dinero en la circulación? Ok, no hay respuesta buena ni mala. ¿Qué pasó? ¿Nadie se anima? No, ¿No? profesor, es que si se mantiene el tipo de cambio, pues hay consecuencias a largo plazo, ¿no? Se supone que en el siglo XX, a finales del siglo XX, por ahí de los 70, México tenía una política monetaria de mantener el tipo de cambio, ¿no? Y se supone que después de eliminarlo y de hacer que este se volviera, pues, prácticamente libre, se disparó el tipo de cambio. Entonces, no sé si eso sea lo mejor, si mantener el tipo de cambio sea lo mejor. Yo creo que sería mejor absorberlas y apreciar el tipo de cambio de acuerdo pues al número de divisas extranjeras que haya entrado. Y ya si se puede hacer otra cosa con esas divisas que tenga que ver con producción, pues estaría bien. Porque pues claramente si se dejan así solamente absorber y apreciar el tipo de cambio, pero no se hace nada en el aspecto productivo, pues sí va a tener un peso negativo en la economía. Pero no creo viable que se deba mantener el tipo de cambio, porque si se mantiene, pues es como un resorte. Cuando se suelta, puede causar una depreciación de la moneda local, ¿no? Ok, bueno, aquí nada más un comentario, bueno, gracias, antes que nada, aquí nada más un comentario con lo de mantener el tipo de cambio. Eh, ok, lo que nos mencionas del siglo XX, la diferencia entre esto que está ahorita puesto, entre este dilema que está puesto y lo que nos estabas planteando, es que en el siglo XX se mantenía el tipo de cambio, pero de forma artificial. O sea, los gobiernos decidían qué tipo de cambio era el que tenía que estar y siempre lo mantenían de forma artificial, ¿no? O sea, todas las operaciones se tenían que realizar con ese tipo de cambio. La gente sabía cuánto valía ese tipo de cambio. O sea, tú decías, ah, bueno, pues el gobierno dijo que el tipo de cambio es 10 pesos y mientras el gobierno diga eso, va a ser 10 pesos. ¿Qué sucedía? Que justamente casi siempre al final de los sexenios se hacía el ajuste, ¿no? Y entonces de 10 pesos, pues ya cuando, como dices, se liberaba, salía el rebote, y entonces decían, no, pues el tipo de cambio ahora ya llegó a 30, ¿no? Las grandes crisis, las grandes devaluaciones que vimos. ¿Qué sucede? Ya a partir de, sobre todo del 94, ya con la autonomía del Banco Central y ya con otras políticas, ya, de hecho, ya cuando nos montamos en sí al modelo de metas de inflación, el tipo de cambios se tiene en un flexible dentro de unas bandas. Y en este caso, en este dilema, a lo que yo voy es que el tipo de cambio se va a mantener estable pero ya no de forma artificial. ¿Por qué? Porque como las divisas se cotizan de acuerdo a libres fuerzas del mercado, lo que quiere decir es entonces que en vez de apreciar yo una moneda porque ahora tengo más dólares en comparación con los pesos, que es el primer caso, ahora lo que voy a hacer es nivelarlo sacando más pesos con la intención
de que entonces se mantenga el tipo de cambio. No sé si me explico, o sea, antes tenías, por ejemplo, $5 y con esos $5 podías sacar nada más 100 pesos, por poner una cuestión, ¿no? Pero ahora tienes $50. Entonces, si tú dejas los $50 y sigues manteniendo los 100 pesos, haces que se aprecie el peso. ¿Por qué? Porque ya ahora tienes más dólares en comparación con los pesos que tenías o que tienes originalmente. Pero si ese incremento de dólares lo compensas proporcionalmente sacando la cantidad de pesos que se necesitan, vas a mantener el tipo de cambio. A eso me refiero. El único problema es que ahora hay más pesos en la economía. Y la teoría nos dice que si hay más pesos en la economía, pues entonces es muy probable que tengas un problema inflacionario. No sé si queda claro esta parte. O sea, ya aquí no Sí, lo estás controlando de forma artificial, ya lo estás controlando porque tienes divisas para controlar. sí, profesor, sí, lo tenía aquí enfrente, pero no lo vi, sí, es cierto eso. Ok. Ok, ¿alguien más? Yo Sin solamente miedo, una digo. pregunta, profe. Ajá. A mí no me quedó claro si hay mayor moneda extranjera, por ejemplo, aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Si hay mayor moneda extranjera, Ujú. el, el Banco Central lo tiene que recoger y convertirlo. O sea, vamos a suponer, bueno, de hecho aquí ahorita tengo un diagrama, pero vamos a suponer qué es lo que pasa. Eh, Vámonos, por ejemplo, inversión extranjera directa y ahorita lo pasamos a la indirecta. No sé, a lo mejor Renault dice que va a hacer una inversión más grande en México, ¿no? Va a poner una planta nueva, entonces llega capital francés, llegan los euros, pero por lo general lo que se hace es que esos euros se tienen que convertir a dólares, entonces llegan los dólares como inversión para poder invertir en México. ¿Qué va a suceder? Que Renault va a tener que crear una cuenta en México y las cuentas en México tienen que ser cuentas en pesos. ¿Qué sucede? Los bancos reciben esos dólares y esos dólares los tienen que convertir, pasarlos a cuentas. El Banco de México les dice a los bancos, por ejemplo, al banco que reciba y que le abra la cuenta a Renault, le dice, ok, yo recibo esos dólares y te voy a dar pesos, ¿no? Llegó una inversión, no sé, de $1 millón y eso te corresponde darlos en pesos. Eso sería justamente la convertibilidad. ¿Qué está haciendo el Banco de México? Los dólares que llegaron por un banco a partir de una inversión los está transformando en reservas internacionales. El Banco de México se queda con esos dólares y a cambio le va a dar al otro banco pesos. Eso sería mantener el tipo de cambio estable y emitir más circulante. ¿Qué otra cosa puede suceder? Otra cosa que puede suceder es que lleguen esos dólares y entonces el Banco de México le diga, bueno, pero antes te iba por esos dólares que me están llegando, te iba a dar, no sé, 20 millones de pesos, pero ¿sabes qué? Ya decidí que mejor voy a apreciar la moneda, entonces en vez de darte 20, te voy a dar 15 y con eso estoy apreciando la moneda, ¿no? El Banco de México se queda con los dólares y el otro banco ya no recibió los 20 millones que le correspondían, ahora recibe 15 en el entendido de que se está apreciando el peso. De esa forma llega el dinero en una inversión extranjera directa, bueno, de manera simplificada, ¿no? Obviamente hay más pasos, pero de manera simplificada llega de esa forma. En una inversión extranjera indirecta, pues llega más o menos igual. Vamos a decir que, por ejemplo, no sé, un banco decide crear un instrumento de inversión y decide ofrecer una tasa si la tasa del banco es de 4%, bueno, decide ofrecer a lo mejor una tasa del 4.5%, ¿no? En un instrumento que crea ese banco.
como no hay restricción, bueno, pues a lo mejor, ahora vamos a poner el caso, a lo mejor ahora un alemán decide mandar dólares para comprar justamente ese instrumento que se está haciendo en México, que está ofreciendo el 4.5%, que para ellos resulta atractivo, dado que en los mercados internacionales no existe un instrumento que dé esa rentabilidad. ¿Qué va a suceder? Que esos dólares llegan, se los da al banco, el banco los tiene que convertir, mandarlos al Banco Central y convertirlos para poderle dar el instrumento a este alemán que los compró. ¿Qué sucede? Que ya cuando el alemán quiere vender ese instrumento porque ya encontró otro mejor en otra parte del mundo, pues vende el instrumento, se le entregan los pesos y esos pesos, bueno, pues difícilmente se los va a querer llevar el alemán, ¿no? Entonces los pesos los deja y los cambia de nuevo por dólares para podérselos llevar. ¿Sí? Más o menos ese es, digo, estoy simplificando el esquema, pero más o menos esos son los pasos que deben de aparecer. En ambos casos, el Banco de México se está quedando, o los bancos centrales se quedan justamente con esos excesos de divisas que existen. Sí, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pues. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. Ya se nos acaba el tiempo. Vamos a dejarlo en suspenso, ¿sale? Vamos a dejar la sesión aquí. Piensen bien entonces qué harían si ustedes fueran el Banco Central y la próxima sesión comenzamos justamente con este debate, ¿vale? Es que ya no vamos a terminar de ver qué es lo que ocurre, pero mejor los dejo pensándola.